Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La escena parece sacada de una película romántica, pero esta vez fue completamente real. En la noche del martes, los vecinos del exclusivo barrio de Emirgan quedaron sorprendidos al ver a Kerem Bürsin, uno de los actores más populares de Turquía, esperando durante horas frente a la residencia de Hande Erçel. Bajo la lluvia ligera y con una gorra negra para pasar desapercibido, Kerem permaneció allí, solo, sin guardaespaldas ni prensa, en lo que muchos ya describen como el gesto más emocional de su vida. La pregunta que todo el país se hace ahora es inevitable: ¿por qué Kerem fue hasta la puerta de Hande, y por qué no se fue durante tanto tiempo? Un gesto inesperado que conmovió a todos. Según los medios locales, Kerem llegó al lugar alrededor de las 9:30, conduciendo su propio coche. Los vecinos notaron su presencia al reconocer el vehículo, y aunque intentó mantener la discreción, su figura inconfundible y la expresión de tensión en su rostro lo delataron. Una fuente cercana a la familia Erçel reveló que Kerem permaneció allí casi 3 horas, esperando a que Hande regresara a casa después de una cena con amigos. No tocó el timbre. No gritó. Solo esperó. Caminaba de un lado a otro, como si estuviera reuniendo el valor para hablar con ella, comentó un testigo. Cuando por fin el automóvil de Hande se detuvo frente a su vivienda poco después de la medianoche, los presentes aseguran que el momento fue intenso. Ella se quedó unos segundos en el coche, mirándolo desde dentro. Luego bajó, con expresión seria, pero no enojada. Hablaron brevemente en la entrada. Nadie pudo escuchar lo que decían, pero se notaba que había emociones contenidas. Al final, ella le pidió que se marchara. Y él, con una mirada triste, lo hizo. Una noche cargada de simbolismo. El gesto de Kerem llegó apenas una semana después de que Hande Erçel cancelara su compromiso con el empresario Ali Keyilian, noticia que ya había revolucionado las redes sociales y los medios turcos. Muchos interpretan la visita de Kerem como un intento desesperado de hablar con ella, de explicarle algo que nunca llegó a decir. Él supo que estaba sola y necesitaba verla. No para presionarla, sino para cerrar un ciclo o quizá abrir uno nuevo, explicó un amigo del actor bajo anonimato. El propio Kerem habría comentado días antes a su entorno: no quiero arrepentirme de lo que no dije. Prefiero enfrentarme a un no, que quedarme con el silencio. Esa frase, ahora viral, parece confirmar que su visita fue un acto de sinceridad, no de impulso. Los rumores, una reconciliación o un adiós definitivo. El reencuentro frente a la puerta de Hande ha dividido al público. Algunos creen que fue el primer paso hacia una reconciliación, otros opinan que se trató de una despedida definitiva. Según el periodista de espectáculos Erkan Keyilian, Kerem habría pedido verla para disculparse. No fue por orgullo ni por amor superficial. Fue porque él sentía que le debía una conversación pendiente. Llevaba meses guardándose palabras. Los fanáticos, sin embargo, se niegan a creer que esta historia haya terminado. En Twitter, el #almohadilla Kereman de Capda, Kerem frente a su puerta, se convirtió en tendencia mundial. Miles de fans publicaron mensajes como: solo quien ama de verdad espera bajo la lluvia, o si esperó 3 horas, no fue por orgullo, fue por amor. El silencio de Hande y los gestos que lo dicen todo. Hasta el momento, Hande Erçel no ha dado declaraciones públicas sobre lo sucedido, pero su comportamiento en redes ha hablado por ella. Horas después del incidente, publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro de una ventana empañada con la frase: a veces, el corazón reconoce lo que la mente no entiende. El mensaje desató una tormenta de interpretaciones. Algunos lo vieron como una reflexión personal, otros, como una respuesta directa a la visita de Kerem. Además, Hande dejó de seguir a varias cuentas de moda y, en cambio, comenzó a seguir una página dedicada a frases sobre el perdón y las segundas oportunidades. Kerem, vulnerable por primera vez. Las personas del entorno del actor confirman que este no fue un acto impulsivo, sino una decisión profundamente emocional. Él la respeta. Nunca la acosaría ni la presionaría. Solo necesitaba verla, hablar con ella cara a cara. Sentía que era el momento o no sería nunca. Después de marcharse, fue visto conduciendo hacia el Bósforo.
Un paparazzi lo fotografió dentro del coche con los ojos visiblemente enrojecidos. Keram no está actuando esta vez. Está dolido, de verdad. En una entrevista anterior, el actor había dicho, no siempre puedes olvidar a quién fue tu hogar. Y a veces, si ese hogar aún tiene la puerta entreabierta, quieres volver a tocar. Esa frase hoy parece profética. Una historia que se niega a morir. La relación entre Hande Erçel y Keram Bürsin es mucho más que una historia de amor mediática, es una montaña rusa de emociones, de orgullo y vulnerabilidad. Desde su química en la pantalla hasta su separación silenciosa, su conexión ha trascendido los años, los proyectos y las nuevas relaciones. Y ahora, esta escena en la puerta de la casa de Hande ha reavivado todas las esperanzas. Los fans, los periodistas y hasta colegas del medio coinciden, entre ellos sigue habiendo algo. Algo que ni el tiempo, ni los compromisos, ni los silencios lograron borrar. Una fuente cercana a ambos afirmó, no fue un cierre, fue un punto y aparte. Hay demasiado amor, demasiada historia. Cuando él la miró esa noche, no fue como alguien que se despide, fue como alguien que pide otra oportunidad. El amor bajo la lluvia, una postal que quedará en la historia. Las imágenes de Keram esperando bajo la lluvia frente a la casa de Hande recorren el mundo. Son la representación perfecta del amor persistente, del hombre que, a pesar del orgullo y del dolor, decidió apostar por la verdad. Los medios internacionales ya comparan esta historia con las escenas más icónicas del cine romántico. No fue un escándalo, fue un acto de amor silencioso, escribió la revista italiana Grazia. Y quizás eso sea lo que más conmueve, que, detrás de la fama, los focos y los rumores, siguen siendo simplemente dos personas que se amaron de verdad. Una mujer que aún guarda recuerdos, y un hombre que no se resigna a ser solo uno de ellos. Epílogo, el silencio antes del amanecer. Según los testigos, después de que Keram se marchó, Hande permaneció en la puerta varios minutos, mirando el vacío. No habló, no lloró, pero su expresión lo decía todo. Alguien que la conoce muy bien declaró, ella no esperaba que él apareciera. Pero cuando lo vio, su corazón tembló. No era enojo, era emoción. Esa noche, Estambul se llenó de rumores, pero también de esperanza. Porque quizás, solo quizás, lo que empezó con un silencio y una espera bajo la lluvia, termine siendo el principio de una nueva historia de amor. Y mientras los fans repiten una y otra vez la escena, una frase queda flotando en el aire. Keram Bürsin esperó bajo la puerta de Hande no para ser perdonado, sino porque aún cree en ellos. La imagen de Keram Bürsin de pie, empapado por la lluvia frente a la casa de Hande Erçel, se ha convertido en un símbolo que conmovió a todo un país. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.